La enorme estación espacial orbitaba el planeta dorado de Centauri Prime como una luna de metal. Dentro de sus relucientes salones, representantes de docenas de civilizaciones alienígenas se reunieron para una reunión de emergencia. El aire vibraba de tensión mientras criaturas de todas las formas y tamaños llenaban la cámara del consejo. El embajador Kate Barr caminó hacia el centro de la sala. Sus 4 ojos escudriñaban a la multitud mientras sus manos escamosas se aferraban a la plataforma. El alto ser reptil había viajado desde lejos para traer esta advertencia al Consejo Galáctico. Respiraba agitadamente y su voz, normalmente tranquila, temblaba de urgencia. «Compañeros del Consejo», comenzó. El traductor universal convirtió sus chasquidos en palabras que todas las especies podían entender. «Traigo terribles noticias de los territorios del borde exterior». La anciana Zixtera levantó uno de sus brazos de cristal. Era la persona más anciana de la cámara y había presenciado el auge y la caída de muchas civilizaciones. Su voz transmitía la sabiduría de miles de años. «¿Qué te perturba tanto, joven Qatar? Hemos escuchado sus solicitudes para esta sesión de emergencia, pero han sido imprecisos con los detalles». Los 4 ojos de Kate Barr parpadearon en secuencia. El sistema Terran lleva décadas transmitiendo señales a través del espacio. Sus ondas de radio se adentran cada vez más en nuestro territorio. El Imperio Draconiano se ha dado cuenta. Un murmullo se extendió por la cámara. El Imperio Draconiano era conocido por su despiadada expansión por la galaxia. Conquistaron mundos con una brutalidad veloz y no mostraron piedad con las especies que consideraban inferiores. Muchos de los miembros del Consejo habían perdido colonias a manos de las flotas draconianas. «Los humanos», dijo pensativo el anciano Zixata. «Esas criaturas primitivas que apenas aprenden a dividir el átomo». ¿Qué posible amenaza podrían representar? «Ese es precisamente el problema», respondió Kate Barr. Su voz se hizo más fuerte a medida que continuaba. «Los draconianos los ven como presas débiles. El almirante Bexar ya ha recibido la aprobación del Imperio para lanzar una operación de limpieza. Planean exterminar a la especie humana antes de que puedan desarrollar los viajes espaciales». Al otro lado de la galaxia, el capitán Hake Morrison se encontraba en la estación de monitoreo del espacio profundo que orbitaba la luna terrestre. La instalación estaba oculta a los telescopios terrestres y operaba en completo secreto. Hake había estado monitoreando comunicaciones extraterrestres durante 3 años, pero nunca había interceptado nada tan claro como la transmisión que recibía ahora. La señal provenía de algún lugar más allá del sistema solar. El equipo de Hake comenzó a grabar automáticamente mientras el software de traducción trabajaba para decodificar el idioma alienígena. Las pantallas de las computadoras se llenaron de fragmentos de texto mientras el traductor universal luchaba con la compleja gramática alienígena. «Zona de cuarentena establecida» apareció en una pantalla. «Especies peligrosas confirmadas» apareció en otra. Hake sintió un nudo en el estómago al comprender mejor las palabras. «Protocolo de extinción aprobado para el sistema terrestre». Hake contactó de inmediato con la doctora Lisa Carter, del Centro de Investigación Xenolingüística de Colorado. Lisa había dedicado toda su carrera a estudiar la posibilidad de idiomas alienígenas. Ella había desarrollado la mayor parte del software de traducción que Hake usaba. Si alguien podía interpretar esta transmisión, era ella. «Hake, ¿está seguro de que esta señal es auténtica?», preguntó Lisa por el enlace de vídeo seguro. Su rostro estaba pálido mientras leía los fragmentos traducidos en su pantalla. «Los patrones de la señal coinciden con todo lo que sabemos sobre los sistemas avanzados de comunicación alienígena», respondió Hake. «Las estructuras matemáticas son demasiado complejas para ser un engaño. Esto es real, Lisa. Alguien allá afuera planea atacar la Tierra». Lisa trabajó toda la noche para pulir la traducción. A medida que las palabras alienígenas se volvían más claras, el mensaje se volvía más aterrador. La transmisión era un informe formal para algo llamado Consejo Galáctico. Describía a los humanos como una especie amenazante en desarrollo que debía ser eliminada antes de que pudiera extenderse más allá de su mundo natal. El informe mencionaba que un poderoso imperio alienígena ya había recibido permiso para destruir la Tierra. El ataque llegaría pronto y sería rápido. Los alienígenas no esperaban resistencia de lo que consideraban una civilización primitiva. Mientras tanto, en las profundidades del espacio, el almirante Vestar se encontraba en el puente de su nave insignia. La enorme nave de guerra draconiana era una de las 50 naves que se preparaban para el asalto a la Tierra. Bexar era un comandante veterano que había conquistado 17 mundos para el Imperio.
Sus escamas estaban marcadas con las cicatrices de innumerables batallas. El almirante, su segundo al mando, se acercó con un bloc de datos. Hemos recibido nuevos informes de inteligencia sobre el mundo natal de los humanos. Bexar apenas echó un vistazo a la información. ¿Qué podría saberse de una especie tan atrasada? Nuestros exploradores informan que apenas han logrado poner satélites simples en órbita alrededor de su planeta. El Consejo Galáctico ha emitido advertencias sobre un ataque a la Tierra, continuó el oficial. Afirman que los humanos representan algún tipo de amenaza desconocida. Bexitar rió, un sonido áspero que resonó por el puente de la nave. El Consejo se ha ablandado con la edad. Ven amenazas donde no las hay. Estos humanos no tienen flota espacial, ni armas de energía, ni sistemas defensivos. Nuestro asalto terminará en menos de una rotación. El almirante despidió a su oficial con un gesto de su mano con garras. No tenía paciencia para la cautelosa estrategia de expansión del Consejo. El Imperio Draconiano había construido su poder mediante acciones rápidas y decisivas. La vacilación era para los débiles. En la Tierra, Jake Morrison y Lisa Carter trabajaban frenéticamente para decodificar más transmisiones alienígenas. Habían descubierto una vasta red de comunicaciones entre diferentes civilizaciones alienígenas. La galaxia estaba llena de vida inteligente, y la mayoría parecía saber de la humanidad. «Mira esto». Lisa señaló una nueva traducción en su pantalla. Este mensaje es de algo llamado la hegemonía. Advierten a otras especies que se mantengan alejadas de nuestro sistema solar. Jake leyó por encima del hombro. Dicen que la Tierra es una trampa. ¿Qué querrán decir con eso? No lo sé, respondió Lisa. Pero sea lo que sea que crean que somos, está poniendo muy nerviosos a algunos extraterrestres. Los dos científicos continuaron su trabajo mientras llegaban más mensajes de toda la galaxia. Algunos extraterrestres hablaban de los humanos con miedo, mientras que otros los descartaban como primitivos inofensivos. Pero todos parecían estar de acuerdo en una cosa: el contacto con la humanidad era peligroso. La DRA. Lisa Carter envió sus hallazgos a un comité secreto del gobierno que se había formado años antes para gestionar precisamente este tipo de situaciones. El comité incluía líderes militares, científicos y funcionarios del gobierno que desde hacía tiempo sospechaban que la Tierra estaba siendo vigilada por civilizaciones extraterrestres. El general Paul Martínez leyó el informe de Lisa con creciente preocupación. Los militares se habían estado preparando para un posible contacto extraterrestre durante décadas, pero siempre habían asumido que tendrían más tiempo. Ahora parecía que el tiempo se había agotado. ¿Cuánto tiempo tenemos?, preguntó el general durante una videoconferencia de emergencia. Según los patrones de transmisión, la flota alienígena podría llegar en cuestión de semanas, respondió Lisa. Quizás antes. El general asintió con gravedad. Entonces era hora de activar el proyecto Aurora. Por toda la galaxia, la advertencia seguía propagándose a través de las redes de comunicación alienígenas. Civilizaciones antiguas que habían observado la Tierra durante siglos intentaron convencer a las especies más jóvenes de que evitaran el pequeño planeta azul, pero sus advertencias cayeron en saco roto. El Imperio Draconiano ya estaba decidido a atacar. El almirante Bexar revisó sus planes de batalla una última vez. Su flota emergería del hiperespacio en el límite del sistema solar y se dirigiría directamente a la Tierra. Un bombardeo orbital destruiría todos los principales centros de población en cuestión de horas. Cualquier humano superviviente sería perseguido y eliminado. El almirante no tenía ni idea de que su objetivo se había estado preparando para su llegada durante mucho más tiempo del que nadie en la galaxia sospechaba. El espacio alrededor del sistema solar exterior de la Tierra se llenó repentinamente de enormes naves alienígenas. El almirante Bexar observó desde su puente de mando cómo 50 naves de guerra draconianas emergían del hiperespacio en perfecta formación. Cada nave tenía el tamaño de una pequeña ciudad y estaba repleta de armas diseñadas para destruir civilizaciones enteras. «Escanee el sistema en busca de instalaciones defensivas», ordenó Bexar a su oficial táctico. El almirante permaneció de pie, con las manos agarradas a la espalda, estudiando el planeta azul que apareció en su pantalla principal. Este mundo primitivo no debería ofrecer resistencia a nuestra flota. Los escaneos tácticos arrojaron resultados exactamente como se esperaba. La Tierra mostraba indicios de tecnología satelital básica y estaciones espaciales primitivas. Los humanos apenas habían logrado establecer una pequeña presencia en su luna. Bexar sonrió, mostrando hileras de dientes afilados. Esta sería la conquista más fácil de su larga carrera militar.
Comience la aproximación al mundo objetivo, ordenó. Todas las naves deben mantener la formación de ataque. Eliminaremos primero sus instalaciones orbitales y luego procederemos al bombardeo planetario. En la Tierra, en las profundidades de las instalaciones del NORAD, enterradas bajo la montaña Cheyenne, el coronel Rick Stone observó cómo aparecían señales alienígenas en sus pantallas de radar. Había estado esperando este momento durante toda su carrera militar. Los protocolos secretos que se habían desarrollado durante décadas finalmente se estaban poniendo en práctica. A todas las estaciones, este es el comando NORAD. Rick habló por sus auriculares con voz firme. La condición roja ya está en vigor. La operación Última Resistencia ha comenzado. Todas las unidades respondan según sus protocolos asignados. En todo el mundo, comenzaron a activarse instalaciones militares ocultas. El coronel Rick había pasado años coordinando con bases secretas que la mayoría de los gobiernos ni siquiera sabían que existían. Estas instalaciones se habían construido con tecnología que oficialmente no existía y estaban atendidas por personal que había firmado acuerdos que las mantenían en silencio de por vida. En el desierto de Nevada, la teniente comandante Amy Rodríguez recibió la señal de activación en su base subterránea. La instalación. La flota se construyó a 90 metros bajo tierra y llevaba 15 años en funcionamiento. Amy subió a la cabina de su caza, un elegante vehículo que incorporaba tecnología de ingeniería inversa de fuentes alienígenas. Este es el Zorro del Desierto 1, informó Amy por radio. Todos los sistemas en verde y listos para el lanzamiento. Su caza era uno de los 12 aviones experimentales ocultos en bases por toda Norteamérica. Había escuadrones similares estacionados en todos los continentes. La flota draconiana continuó su aproximación a la Tierra, esperando no encontrarse con nada más peligroso que satélites de comunicaciones. El almirante Bexar observaba con satisfacción las exhibiciones tácticas mientras sus naves se movían a posiciones óptimas de bombardeo. Los humanos nunca sabrían que los golpeó. «Señor», gritó de repente su oficial de comunicaciones. «Estamos recibiendo una transmisión desde la superficie del planeta. Parece que intentan establecer contacto». Bexar rió con dureza. «Que supliquen clemencia. Registren su rendición para los archivos imperiales y luego continúen con la secuencia de ataque». Pero la transmisión no era una súplica de clemencia. En cambio, una tranquila voz humana hablaba en un lenguaje perfectamente draconiano. «Atención, flota draconiana. Están entrando en espacio restringido sin autorización. Tienen 10 minutos para retirarse o les dispararemos». La risa del almirante se apagó en su garganta. ¿Cómo es posible que estos primitivos conozcan el lenguaje draconiano, y mucho menos amenazar a una flota imperial? «Imposible», gruñó. «Nuestros informes de inteligencia indican que desconocen la civilización galáctica». En la superficie de la Tierra, enormes estructuras comenzaron a alzarse desde instalaciones subterráneas. Lo que parecía un desierto vacío, tranquilas tierras de cultivo y bosques tranquilos, de repente reveló sofisticadas instalaciones militares. Plataformas de armas emergieron de debajo de cubiertas cuidadosamente camufladas, mientras que los escudos defensivos se activaban alrededor de los principales centros de población. La DRA. Ellen Brooks se encontraba en el centro de mando de las instalaciones principales del proyecto Aurora en Colorado. Había pasado 20 años desarrollando la tecnología que ahora se estaba desplegando. Su equipo había aplicado ingeniería inversa a equipos alienígenas, se había recuperado de varios incidentes a lo largo de las décadas y había mejorado los diseños originales. «Todos los sistemas defensivos están en línea», informó al coronel Rick. «Las plataformas orbitales rastrean la flota que se aproxima. Las instalaciones terrestres están listas para entrar en acción. La tecnología que el equipo de la doctora Ellen había desarrollado estaba diseñada específicamente para contrarrestar las tácticas de invasión alienígena. Habían estudiado las comunicaciones alienígenas interceptadas durante años, aprendiendo cómo las diferentes especies realizaban operaciones militares. Cada sistema de armas se había construido teniendo en cuenta las debilidades alienígenas específicas. El caza de Amy Rodríguez despegó desde su bahía oculta a través de un conducto que parecía ser una formación cavernosa natural. Su aeronave utilizaba tecnología de manipulación gravitacional que le permitía moverse de formas que violaban la física convencional. Se le unieron otros 11 pilotos mientras ascendían hacia la flota alienígena. «El escuadrón Zorro del Desierto está en el aire», informó Amy. «Iniciando curso de intercepción con la flota hostil». El almirante Bestar observó con incredulidad cómo pequeñas naves humanas se elevaban desde la superficie del planeta.
¿Cómo logran esos patrones de vuelo?, le preguntó a su oficial táctico. Su tecnología no debería permitir tales maniobras. La primera oleada de naves de asalto draconianas se dirigió hacia la atmósfera superior de la Tierra, esperando encontrar una resistencia mínima. En cambio, se encontraron frente a una red de defensa coordinada que parecía anticipar cada uno de sus movimientos. Plataformas de armas ocultas abrieron fuego con rayos de energía que atravesaron los escudos draconianos como si fueran de papel. Imposible, repitió Bexitar mientras veía cómo destruían su nave de asalto. Nuestros escudos están diseñados para resistir cualquier sistema de armas primitivo. El capitán Roy Peterson comandaba el USS Defiance desde su posición detrás de la luna terrestre. La nave de guerra había sido construida en secreto con materiales extraídos de asteroides y tecnología que oficialmente no existía. Su tripulación se había entrenado para esta misión durante años sin saber cuándo o si realmente sucedería. «Llévennos al horizonte lunar», ordenó Roy a sus timoneles. «Apunta a la nave de mando draconiana. Muéstrales lo que la ingeniería humana puede lograr». El Defiance emergió de detrás de la luna como un depredador metálico. Su casco estaba cubierto por una armadura angular que desviaba las armas de energía, mientras que sus propios cañones disparaban proyectiles acelerados a fracciones significativas de la velocidad de la luz. La enorme nave de guerra humana había sido diseñada específicamente para combatir naves alienígenas. El almirante Bexar se quedó mirando conmocionado como la nave humana abrió fuego contra su nave insignia. Los proyectiles atravesaron sus escudos y armadura como si apenas existieran. «¿Cómo es posible?», gritó a sus oficiales. «Se supone que son una especie primitiva». Alrededor de la Tierra se revelaron más instalaciones ocultas. Plataformas de armas que habían sido camufladas como plataformas petrolíferas en alta mar abrieron fuego contra naves draconianas. Las bases terrestres lanzaron escuadrones de cazas avanzados. Las instalaciones orbitales, confundidas con satélites de comunicación, comenzaron a atacar naves enemigas con precisos ataques láser. La teniente Susan Walsh era oficial de armas a bordo del Defiance. Había recibido entrenamiento en tecnología alienígena durante 5 años y sabía exactamente dónde atacar a las naves draconianas para causar el máximo daño. «Impacto directo en su reactor principal», informó mientras otra nave enemiga explotaba. «Objetivo destruido». La flota draconiana se vio atrapada en una trampa que llevaba décadas preparándose. Todas las armas humanas parecían diseñadas específicamente para contrarrestar su tecnología. Todas las tácticas humanas parecían anticipar la doctrina militar draconiana. Lo que debería haber sido una simple conquista se estaba convirtiendo en una masacre. «Todas las naves, comiencen la retirada de emergencia», ordenó finalmente el almirante Bexistar. Su orgullosa flota estaba siendo sistemáticamente destruida por un enemigo que no se suponía que existiera. «Necesitamos advertir al Imperio sobre lo que hemos encontrado aquí». Pero incluso la retirada resultó difícil. Las naves humanas se habían posicionado de alguna manera para bloquear las rutas de escape mientras mantenían un fuego devastador sobre las naves draconianas restantes. La Tierra no solo estaba defendida. Estaba fortificada como un mundo fortaleza que llevaba años esperando este mismo ataque. La confianza del almirante Bexar se desmoronó al ver cómo otro escuadrón de sus naves de asalto explotaba en brillantes destellos de luz. El puente de su nave insignia se estremeció bajo los impactos de armas humanas que no deberían haber podido penetrar los escudos draconianos. Sus pantallas tácticas mostraban un escenario de pesadilla que contradecía todo lo que sabía sobre las civilizaciones primitivas. «Señor, hemos perdido el 40% de nuestra fuerza de asalto», informó su oficial táctico. Las escamas draconianas más jóvenes palidecieron de miedo. «Sus armas están diseñadas específicamente para contrarrestar nuestros sistemas defensivos». Bexatar golpeó la consola de mando con su puño en forma de garra. «¿Cómo puede una especie que apenas logró volar espacial poseer tecnología superior a la nuestra?», rugió. «Nuestros informes de inteligencia no mostraban capacidades de fabricación avanzadas». Lo que el almirante desconocía era que la humanidad se había estado preparando para este escenario exacto durante mucho más tiempo del que nadie en la galaxia sospechaba. La preparación había comenzado décadas antes, cuando una sonda alienígena dañada se estrelló en las remotas montañas de Alaska. El equipo de recuperación había jurado guardar absoluto secreto y los restos fueron trasladados a unas instalaciones que oficialmente no existían. La DRA. Ellen Brooks era una joven ingeniera cuando examinó por primera vez la tecnología alienígena. La sonda contenía sistemas informáticos, fuentes de energía y materiales siglos adelantados a la ciencia humana. Pero lo más importante,
Contenía registros de comunicación que revelaban la existencia de una vasta civilización galáctica. Los alienígenas nos han estado observando durante décadas, había informado Ellen a sus superiores en aquel entonces. Sus comunicaciones indican que nos consideran una especie potencialmente peligrosa. Debemos empezar a prepararnos para un posible contacto. El proyecto Aurora había crecido desde aquel primer descubrimiento. Se construyeron instalaciones de investigación ocultas por todo el mundo donde equipos de científicos trabajaron para aplicar ingeniería inversa a la tecnología alienígena. Cada sonda estrellada, cada incidente aéreo inexplicable, cada pieza de equipo alienígena recuperada fue llevada a estos laboratorios secretos. El capitán Roy Peterson hizo girar al USS Defiance en un amplio arco que habría sido imposible para cualquier nave espacial convencional. Los sistemas de manipulación gravitacional de la nave le permitieron cambiar de dirección sin las limitaciones de impulso que limitaban a otras naves. Su tripulación se había entrenado durante años con equipos que incorporaban lo mejor de la ingeniería humana y la ciencia alienígena. «Apunten a su nave de mando», ordenó Roy a su oficial de armas. Demostrémosle al almirante Bexar que su especie no es la única capaz de construir naves de guerra. La teniente Susan Walsh fijó la mira en la nave insignia draconiana con sistemas de puntería que podían rastrear moléculas individuales. El Defiance disparó una salva de proyectiles acelerados por campos magnéticos a velocidades que crearon efectos relativistas. Las balas atravesaron el blindaje de la nave alienígena como si fuera de metal fino. De vuelta en la Tierra, Amy Rodríguez lideró su escuadrón de cazas experimentales en un complejo patrón de ataque. Sus aeronaves utilizaban tecnología adaptada de múltiples fuentes alienígenas y mejorada por ingenieros humanos. Los cazas se desplazaban por el espacio en formaciones imposibles para cualquier aeronave conocida. «Aquí, líder zorro del desierto», informó Amy por radio. «Los cazas enemigos se están replegando hacia sus naves capitales. No pueden igualar nuestra maniobrabilidad». Los cazas humanos incorporaron lecciones aprendidas durante décadas, estudiando tácticas de combate alienígenas. Cada sistema de armas, cada medida defensiva, cada doctrina táctica se había desarrollado teniendo en cuenta las debilidades alienígenas específicas. Los pilotos habían sido entrenados en simuladores de combate que utilizaban tácticas alienígenas reales. Datos. La DRA. Ellen Brooks observó la batalla desde su centro de mando, en las profundidades de las montañas de Colorado. La instalación contenía los sistemas informáticos más avanzados de la Tierra. Muchos de ellos construidos con tecnología alienígena, mejorada por el ingenio humano. Bancos de procesadores cuánticos analizaron la batalla en tiempo real y proporcionaron recomendaciones tácticas a las fuerzas humanas. La flota draconiana intenta establecer un perímetro defensivo, informó a los comandantes militares de todo el mundo. Se recomienda el despliegue de plataformas de ataque orbital sobre la atmósfera terrestre. Estructuras que se habían camuflado como comunicaciones. Los satélites comenzaron a transformarse en enormes plataformas de armas. Estas instalaciones habían estado en órbita durante años, ocultas a plena vista entre la infraestructura espacial legítima. Las plataformas utilizaban armas de energía dirigida que podían apuntar con precisión a naves enemigas individuales. El almirante Bexar se dio cuenta, con creciente horror, de que su flota estaba atrapada en una trampa cuidadosamente preparada. Los humanos no solo se defendían. Estaban ejecutando un plan de batalla coordinado que parecía diseñado específicamente para contrarrestar las tácticas militares draconianas. Cada movimiento de sus naves era anticipado y contrarrestado por fuerzas humanas. ¿Cómo conocen nuestros procedimientos de combate?, le preguntó a su oficial de inteligencia. Están respondiendo a nuestras maniobras antes de que las completemos. Lo que Bexar no entendía era que la Tierra llevaba años interceptando y analizando comunicaciones draconianas. El criptógrafo Ben Lewis había dedicado toda su carrera a descifrar códigos de cifrado alienígenas. Su equipo había decodificado transmisiones militares, manuales tácticos y documentos de planificación estratégica de docenas de civilizaciones alienígenas. Sabemos cómo piensan, explicó Ben a los planificadores militares durante la fase de preparación. Entendemos su psicología de combate, sus preferencias tácticas y sus debilidades estratégicas. Podemos predecir sus acciones porque las hemos estado estudiando durante décadas. La estrategia humana no se basaba solo en tecnología superior. Se trataba de inteligencia superior. Las fuerzas terrestres sabían exactamente cómo responderían las naves draconianas a diferentes tipos de ataques. Entendían cómo los comandantes alienígenas tomaban decisiones bajo presión. Habían preparado contramedidas para cada formación de combate draconiana estándar. La DRA.
Keith Phillips contribuyó a esta preparación mediante su investigación sobre psicología alienígena. Pasó años analizando comunicaciones interceptadas para comprender cómo pensaban y reaccionaban las diferentes especies. Sus conocimientos se utilizaron para desarrollar técnicas de guerra psicológica diseñadas específicamente para desestabilizar las estructuras de mando alienígenas. Los draconianos valoran la destreza individual en el combate por encima de la flexibilidad táctica. Ella informó que sus comandantes continuarán con ataques agresivos incluso cuando la retirada sea la opción lógica. Podemos usar esto en su contra. La exhibición táctica del capitán Roy Peterson mostró que la flota draconiana se desintegraba bajo los continuos ataques humanos. Las naves alienígenas eran poderosas individualmente, pero sus formaciones estaban diseñadas para combatir especies que usaban tácticas convencionales contra fuerzas humanas que parecían anticipar cada movimiento. La ventaja draconiana en potencia de fuego no significaba nada. Su nave insignia intenta pedir refuerzos. La teniente Susan Walsh informó. ¿Deberíamos interferir sus comunicaciones? Negativo, respondió Roy con una fría sonrisa. Que pidan ayuda. Quiero que el resto de su imperio sepa lo que pasó aquí. La batalla se había convertido en una ruta completa. Naves draconianas que habían conquistado 17 mundos estaban siendo destruidas sistemáticamente por fuerzas humanas que luchaban con una precisión y coordinación que parecían imposibles para una civilización tan joven. Los alienígenas se vieron superados en armamento, maniobrabilidad y completamente superados. El escuadrón de Amy Rodríguez persiguió a los cazas draconianos que huían hacia el límite del sistema solar. Las aeronaves humanas usaban armas diseñadas específicamente para penetrar blindajes y escudos alienígenas. Cada disparo era preciso mediante computadoras de puntería que incorporaban décadas de investigación en tecnología alienígena. Aquí Zorro del Desierto. Líder, informó, las fuerzas enemigas están en plena retirada. Se recomienda persecución hasta el límite del sistema. El almirante Bexar se encontraba en su puente dañado y finalmente comprendió las advertencias que el Consejo Galáctico había intentado darle. La Tierra no era un mundo primitivo sorprendido por una tecnología superior. Era una fortaleza que se había estado preparando para esta invasión durante décadas. Los humanos habían estado observando, aprendiendo y planeando para el día en que la galaxia viniera a por ellos. La trampa se había tendido mucho antes de que su flota abandonara el espacio draconiano. La Tierra estaba lista y esperando al almirante Bexar, específicamente. Las naves draconianas supervivientes intentaron huir hacia los confines del sistema solar, pero encontraron sus rutas de escape bloqueadas por naves humanas que, de alguna manera, habían anticipado su retirada. La flota del capitán Roy Peterson se había posicionado para interceptar con precisión cualquier intento de retirada. Los cazadores se habían convertido en presas. ¡Imposible! El almirante Bexar jadeó mientras estudiaba su despliegue táctico. ¿Cómo sabían qué rutas elegiríamos para nuestra retirada? Sus naves restantes estaban atrapadas entre las fuerzas humanas que avanzaban y los escuadrones que bloqueaban la salida a los puntos de salto hiperespacial. La flota draconiana estaba siendo sistemáticamente acorralada como animales de presa atraídos a una trampa por cazadores experimentados. La teniente Susan Walsh apuntó a otro crucero draconiano que huía con las armas principales del Defiance. Impacto directo la sección del motor, informó, mientras la nave alienígena perdía potencia y comenzaba a desplazarse sin control por el espacio. Objetivo deshabilitado. La estrategia humana se hizo evidente a medida que continuaba la batalla. No intentaban destruir todas las naves draconianas de inmediato. En cambio, estaban deshabilitando metódicamente las naves enemigas para evitar cualquier escape, mientras mantenían con vida a algunos alienígenas para que presenciaran la derrota total de su flota. Ben Lewis monitoreaba las comunicaciones alienígenas desde sus instalaciones en las profundidades del desierto de Nevada. Su equipo llevaba años interceptando y decodificando transmisiones draconianas. Sabían exactamente cómo operaba el ejército alienígena y podían predecir sus respuestas a diferentes situaciones tácticas. El comandante enemigo intenta contactar con su flota de origen, informó Ben al capitán Roy. Intenta advertirles sobre nuestras capacidades. Que lo intente, respondió Roy con calma. Quiero que el Imperio Draconiano sepa exactamente a qué se enfrenta. Pero incluso las comunicaciones draconianas estaban siendo interferidas por tecnología humana. La DRA. Ellen Brooks había desarrollado sistemas de interferencia diseñados específicamente para interrumpir el cifrado de las señales alienígenas. Los mensajes desesperados de la flota del almirante Bexar estaban siendo alterados y retrasados para evitar que cualquier información útil llegara al espacio draconiano.
Amy Rodríguez lideró su escuadrón de cazas en la persecución del último grupo de naves de asalto enemigas. Los pilotos draconianos eran guerreros hábiles que habían conquistado múltiples mundos, pero nunca se habían enfrentado a oponentes que parecieran conocer cada movimiento táctico antes de realizarlo. Los cazas enemigos están intentando la formación de retirada dispersa. Amy informó por radio. Se recomienda el despliegue del patrón de persecución 7. El patrón 7 era una formación táctica diseñada específicamente para contrarrestar la retirada dispersa draconiana. Los pilotos humanos habían practicado esta maniobra cientos de veces en simulaciones basadas en datos reales de combate alienígena. Los cazas perseguidores se movían con una precisión que hacía imposible la huida. La DRA. Keith Phillips observó los efectos psicológicos de la batalla desde su centro de análisis. Sus décadas de investigación sobre patrones de comportamiento alienígena habían predicho exactamente cómo reaccionarían las fuerzas draconianas al ser superadas estratégicamente por una especie supuestamente primitiva. Su estructura de mando se está desmoronando, informó a los comandantes militares. Los capitanes de nave están abandonando la formación e intentando huidas independientes. Esto era exactamente para lo que las fuerzas humanas estaban preparadas. La investigación de Kate había demostrado que la cultura militar draconiana priorizaba los logros individuales sobre las tácticas coordinadas. Bajo presión extrema, sus naves se dispersaban y se convertían en blancos aún más fáciles para las fuerzas humanas. El almirante Vestar se dio cuenta de que su flota se enfrentaba a la aniquilación total. Los humanos lucharon con un nivel de coordinación y pensamiento estratégico que superaba cualquier otra experiencia militar suya. Anticipaban cada táctica draconiana y habían preparado contramedidas específicas para cada una. ¿Cuánto tiempo llevan vigilándonos?, le preguntó a su oficial de inteligencia. La pregunta era retórica porque la respuesta se estaba volviendo aterradoramente obvia. Los humanos llevaban años, quizás décadas, estudiando las operaciones militares draconianas. La exhibición táctica del capitán Roy Peterson mostraba la destrucción sistemática de la fuerza de invasión alienígena. Las naves humanas se movían en formaciones que maximizaban sus ventajas, explotando cada debilidad de la doctrina de combate draconiana. La batalla no fue solo una victoria. Fue una demostración de una planificación estratégica superior. Señor, la nave insignia enemiga intenta rendirse, informó la teniente Susan. Negativo, respondió Roy con frialdad. No vinimos hasta aquí para tomar prisioneros. Estos alienígenas vinieron a cometer genocidio contra nuestra especie. El USS Defiance disparó otra salva contra la nave de mando draconiana. Las balas penetraron los debilitados escudos alienígenas y causaron masivas explosiones internas. La nave insignia del almirante Vexar comenzó a desintegrarse bajo el ataque continuo. Ben Lewis interceptó las últimas transmisiones de la moribunda flota draconiana. Los mensajes estaban llenos de advertencias sobre las capacidades humanas y súplicas desesperadas para que el imperio se mantuviera alejado de la Tierra. Pero las comunicaciones estaban siendo interferidas y alteradas por tecnología humana. Sus últimos mensajes se están corrompiendo durante la transmisión. Ben informó, cualquier advertencia que llegue al espacio draconiano será incompleta y poco fiable. Esto fue parte de la estrategia humana. La Tierra quería que el imperio draconiano supiera de la derrota, pero no tenía suficientes detalles para ayudarles a preparar mejores ataques. Los alienígenas necesitaban saber que su flota había sido destruida, pero no entendían exactamente cómo había sucedido. El escuadrón de Amy Rodríguez eliminó al último de los cazas enemigos cerca del límite del sistema solar. Los pilotos draconianos habían luchado con valentía, pero se enfrentaban a oponentes que llevaban décadas preparándose para esta batalla específica. La tecnología y las tácticas humanas demostraron ser superiores en cada enfrentamiento. Todos los cazas enemigos destruidos, informó Amy. No se detectaron supervivientes en este sector. La DRA. Ellen Brooks coordinó la fase final de la operación desde su centro de mando. Las fuerzas humanas habían logrado la victoria total con mínimas pérdidas. La flota de invasión alienígena había sido completamente destruida, mientras que las capacidades defensivas de la Tierra permanecieron prácticamente intactas. Comiencen las operaciones de rescate en las naves enemigas inutilizadas, ordenó. Necesitamos recuperar su tecnología y aprender todo lo posible sobre sus capacidades de fabricación. Los restos de las naves draconianas proporcionarían información valiosa sobre la tecnología militar alienígena. Los ingenieros humanos estudiarían el equipo alienígena y desarrollarían armas y defensas aún mejores para futuros encuentros. Cada ataque alienígena fortalecería la Tierra.
El capitán Roy Peterson inspeccionó el campo de escombros que una vez fue una orgullosa flota draconiana. 50 naves de guerra que habían conquistado 17 mundos habían quedado reducidas a escombros flotantes en menos de 6 horas. El mensaje a la galaxia sería claro. La Tierra no era un objetivo. Era una trampa. Que todas las naves reporten daños y bajas en batalla, ordenó Roy a su oficial de comunicaciones. Los informes llegaron con una consistencia notable. Las pérdidas humanas habían sido mínimas, mientras que las bajas alienígenas fueron totales. La estrategia defensiva había funcionado exactamente como estaba previsto. La Tierra había demostrado que podía defenderse de cualquier amenaza que la galaxia pudiera enviar. La última transmisión del almirante Bexar llegó a las estaciones de monitoreo de la Tierra cuando su nave insignia explotó en un brillante destello de luz. El mensaje era breve y lleno de incredulidad. Los humanos nos esperaban. Sabían que llegábamos. La Tierra no es lo que pensábamos. La última nave draconiana. Murió en el frío vacío del espacio, lejos de casa. La invasión que se suponía eliminaría a la humanidad antes de que pudiera convertirse en una amenaza, había revelado, en cambio, que la amenaza ya era mucho mayor de lo que nadie en la galaxia había imaginado. La DRA. Keith Phillips analizó los informes finales de batalla y los perfiles psicológicos de los alienígenas derrotados. Su investigación ayudaría a prepararse para la siguiente ola de ataques que inevitablemente llegaría a medida que la noticia de esta derrota se extendiera por la civilización galáctica. La galaxia no ignorará esto, informó a los líderes de la Tierra. Otras especies querrán poner a prueba nuestras defensas. Necesitamos estar preparados para lo que venga. Pero la Tierra estaba lista. La trampa había saltado, y los cazadores descubrieron que su presa era más peligrosa de lo que jamás imaginaron. La única nave exploradora draconiana superviviente avanzaba con dificultad por el hiperespacio hacia el sistema natal del Imperio. Su casco estaba marcado por armas humanas, y su tripulación estaba destrozada por lo que habían presenciado. La nave traía noticias que sacudirían los cimientos de la civilización galáctica. El comandante Ztar había escapado de la batalla solo porque su pequeña nave había sido asignada para observar desde el límite del sistema. Había observado con horror cómo 50 naves de guerra imperiales eran destruidas sistemáticamente por fuerzas humanas que parecían anticipar cada táctica draconiana. Las imágenes grabadas por su nave lo cambiarían todo. La nave exploradora emergió del hiperespacio cerca de Draconia Prime e inmediatamente transmitió códigos de emergencia al mando imperial. En cuestión de horas, los líderes más poderosos del Imperio se reunieron en la Gran Cámara de Guerra para escuchar el informe de Ztar. Lo que aprendieron los aterraba, los atormentaba más que a cualquier enemigo al que se hubieran enfrentado. Los humanos nos esperaban, informó Ztar a los generales y almirantes allí reunidos. Su voz temblaba al describir la batalla. Conocían nuestros patrones de ataque, nuestras debilidades, nuestras preferencias tácticas. No fue un primer contacto. Fue una emboscada preparada durante décadas. El almirante Bexar había sido despojado de su rango y se enfrentaba a la ejecución por perder una flota entera. Pero a medida que la magnitud de la derrota se hizo evidente, incluso sus críticos más duros comenzaron a comprender que ningún comandante draconiano podría haber tenido éxito contra una oposición tan preparada. Los humanos nos han estado observando durante generaciones, testificó Bexar ante la corte imperial. Interceptaron nuestras comunicaciones, estudiaron nuestra tecnología y prepararon contramedidas específicas para nuestra doctrina militar. Caímos en una trampa que se había estado gestando durante 60 años. La verdad que emergió de las sesiones informativas horrorizó al liderazgo draconiano. La Tierra no solo se había defendido de una invasión, sino que había ejecutado un engaño estratégico perfecto. Los humanos habían permitido. Se hacían pasar por primitivos mientras desarrollaban en secreto tecnología que superaba las capacidades imperiales. El alto general Kirek Stahl revisó las grabaciones de la batalla con creciente temor. Las naves humanas se movían con una coordinación imposible mientras sus armas penetraban las defensas draconianas como si estuvieran diseñadas específicamente para ese propósito. ¿Por qué lo estaban? ¿Cuánto tiempo llevaban preparándose?, preguntó a los analistas de inteligencia. Basándonos en la sofisticación de su tecnología y tácticas, estimamos al menos 50 años estándar, fue la respuesta, posiblemente más. Las implicaciones se extendieron por el imperio como una plaga. Si los humanos habían estado observando la civilización draconiana durante décadas, ¿qué sabían de otras operaciones imperiales? ¿Cuántas otras especies habían estado estudiando?
¿Qué otras trampas podrían acechar en sistemas que parecían indefensos? La noticia de la derrota se extendió más allá del Imperio Draconiano a otras civilizaciones galácticas. El Consejo Galáctico, que había advertido contra atacar la Tierra, ahora se enfrenta a exigencias de explicaciones. ¿Cómo había destruido una especie supuestamente primitiva una de las flotas más poderosas de la galaxia? El embajador Kate Barr se dirigió a la sesión del Consejo de Emergencia con sombría satisfacción. Intentamos advertirles, recordó a los representantes reunidos. Los archivos antiguos hablaban de la Tierra como un mundo que debía evitarse, pero el Imperio decidió ignorar nuestro consejo. La anciana Zist estudió los informes de batalla con sus ojos ancestrales. Había vivido el auge y la caída de muchas civilizaciones, pero nunca había visto nada parecido a la destrucción sistemática de la flota draconiana. Los humanos habían luchado con una precisión que sugería que comprendían a sus enemigos mejor que estos a sí mismos. La pregunta ahora, dijo lentamente, es ¿qué harán los humanos a continuación? Esa pregunta se respondió cuando la primera transmisión oficial de la Tierra llegó a la civilización galáctica. El general Paul Martínez había sido nombrado primer ministro de Defensa Interestelar de la Humanidad. Su mensaje se transmitió en frecuencias utilizadas por todas las principales especies de naves espaciales a cualquier civilización que considerara emprender acciones hostiles contra la Tierra. El general Paul declaró con calma en la grabadora: les informamos que nos hemos estado preparando específicamente para su llegada. Conocemos sus tecnologías, sus tácticas y sus debilidades. Los hemos estado observando por más tiempo del que imaginan. La transmisión continuó con descripciones detalladas de capacidades militares alienígenas que deberían haber sido secretos clasificados. Los humanos describieron las numerosas formaciones de batalla, los sistemas de armas del consorcio y las doctrinas estratégicas de la Federación con una precisión que demostraba que habían estado interceptando comunicaciones a través de la galaxia. La DRA. Lisa Carter fue la primera embajadora de la Tierra ante la civilización galáctica. Su mensaje siguió a la advertencia militar del general Paul con una oferta de contacto pacífico, pero la amenaza subyacente era clara en cada palabra que pronunció. No nos interesa la conquista ni la expansión, afirmó Lisa. Pero no se equivoquen sobre nuestra naturaleza. La Tierra no es una trampa porque nosotros la hayamos convertido en una. La Tierra es una trampa porque eso es lo que somos. Somos cazadores que aprendieron a cazar a los cazadores. El impacto psicológico de la revelación de la Tierra se extendió por la civilización galáctica como una onda expansiva. Especies que se consideraban depredadores ápice de repente se dieron cuenta de que habían sido observadas y estudiadas por criaturas que habían descartado como primitivas. El Imperio Draconiano comenzó a derrumbarse a los pocos meses de la destrucción de la flota. La noticia de la derrota total socavó la autoridad imperial en sus territorios. Los mundos conquistados se rebelaron al enterarse de que el Imperio, supuestamente invencible, había sido superado por un solo planeta. Otras civilizaciones alienígenas enfrentaron problemas internos similares a medida que sus poblaciones descubrían las capacidades de la Tierra. Los humanos habían demostrado que la tecnología y el poderío militar superiores no significaban nada contra una inteligencia y preparación superiores. El capitán Roy Peterson fue ascendido a almirante y recibió el mando de la flota espacial terrestre en expansión. La victoria contra los draconianos proporcionó una valiosa tecnología alienígena que los ingenieros humanos ya estaban mejorando. Cada enemigo derrotado fortalecería la Tierra. La galaxia quería eliminarnos antes de que pudiéramos convertirnos en una amenaza. Roy explicó a su personal: oficiales, llegaron demasiado tarde. Nos convertimos en la amenaza mientras pensaban que aún éramos primitivos. La DRA. Ellen Brooks continuó liderando el proyecto Aurora a medida que se expandía hacia nuevas áreas de investigación. Los restos de la flota draconiana proporcionaron materiales y tecnología que harían avanzar las capacidades humanas durante décadas. La Tierra ya no jugaba a la defensiva. Ben Lewis y su equipo trabajaron para descifrar las comunicaciones de toda la galaxia. Mientras las civilizaciones alienígenas luchaban por comprender lo que había sucedido en la Tierra, los mensajes interceptados revelaron miedo, confusión e intentos desesperados de desarrollar nuevas estrategias para lidiar con la humanidad. Están aterrorizados, informó Ben a Earth. El liderazgo de la mitad de la galaxia quiere negociar con nosotros, mientras que la otra mitad se prepara para la guerra. Amy Rodríguez entrenó a nuevos pilotos de la flota ampliada de cazas humanos. La exitosa defensa de la Tierra había demostrado el valor de las tácticas y los métodos de entrenamiento de su escuadrón. Se estaban estableciendo unidades similares en todo el sistema solar y más allá. La DRA.
Keith Phillips estudió los perfiles psicológicos de diferentes especies alienígenas mientras la Tierra se preparaba para un futuro contacto. Su investigación ayudaría a determinar en qué civilizaciones se podía confiar como aliados y cuáles debían ser tratadas como amenazas potenciales. El Consejo Galáctico emitió nuevas directivas respecto al sistema terrestre. La Tierra fue clasificada oficialmente como zona restringida, con advertencias para todas las especies espaciales. Pero las advertencias llegaron demasiado tarde para muchas civilizaciones que ya habían comenzado a planear sus propios ataques. La galaxia había aprendido porque las especies antiguas susurraban advertencias sobre el pequeño mundo azul en el borde galáctico. La Tierra no era solo otro planeta que conquistar o evitar. Era la prueba de que los depredadores más peligrosos del universo eran a menudo los que parecían inofensivos hasta que era demasiado tarde para escapar. Los cazadores finalmente habían sido cazados, y la galaxia nunca volvería a ser la misma.